més d'agrair la presència de tots vostès, el que deia era que en Manuel Milián, el senyor Lluís Foix, per Rotary Prat són dos clàssics. Jo diria, vull dir que cada temporada del nostre cicle de conferències els invitem perquè realment les seves xerrades, com espero i estic segur que serà la d'avui, són interessantíssimes. Faré només una molt breu presentació, tots els coneixeu, els dos són periodistes, els dos són escriptors i al llarg de la seva carrera professional coneixen molt bé la societat americana, la societat dels Estats Units. I vam considerar que en el temps que corren i després d'aquesta espècie de Big Bang que hi ha en aquest país, als Estats Units, però que ens està abastant a tots nosaltres i que els trets estan apuntant molt cap a Europa i com que són dos grans europeistes, doncs hem considerat que qui millor que ells ens podien parlar avui d'aquestes relacions que vindran, que ja hi són i que estan començant no massa bé entre els Estats Units i el que podem considerar o que fins ara hem considerat països amics, sobretot de l'Europa occidental. No em vull extendre més, només invito amb el senyor Milián i amb el senyor Foix que prenguin asiento aquí a la taula. No hi ha un ordre pròpiament dit, poden parlar com vulguin, es poden interrompre, poden fer els torns que vulguin. És una experiència una mica nova fer aquest tàndem i estem molt contents que aquest tàndem sigui precisament amb persones tan il·lustratives perquè ens il·lustraran i molt com les que avui són els nostres invitats. De manera que, jo de totes maneres, si vostès, si m'ho permeten, i per una qüestió purament d'ordre, si no té cap inconvenient, senyor Foix, li donaria primer la paraula al senyor Milián i ja comencem. El tema del micro, señor Macero, ¿cómo se lo damos en mano o cómo? El señor Jaime. Jo veig si hi ha gent que parla castellà i no sap el català. Jo li dic que parli castellà. Que arribava i va tot el districte el 2022 i el districte ja no s'estan més Catalunya, el l'Aragó, el País Basc, el castellà. Bueno, parlem castellà perquè com graven, que això no va ser que utilitzar. Vamos a ver. Yo creo que es mejor que hoy hagamos un diálogo con Luis Foix, porque tenemos una afinidad probada de ideas y por lo tanto es mejor contrastarlas que no hacer un rollo por mi parte. Yo vengo muy documentado con esquemas, yo utilizo esquemas porque no puedo apenas leer por la vista, por el inconveniente grave que tengo de mi visión, pero creo que es mejor para ayudar a comprender el fenómeno que tengamos un diálogo, una conversación sobre lo que está ocurriendo. Pero mi parte era una pequeña introducción. La situación que hoy vivimos es una situación, yo diría, catártica, de catarsis. Nada se parece a lo que ocurría hace 5 años y nada se parece a lo que ocurría hace 1 año. Se han roto los esquemas porque evidentemente el señor, el jefe de la tropa de los Estados Unidos, por el que yo no tengo ningún aprecio, lo digo sinceramente, porque rompe los esquemas metodológicos de la política y aplica a la política las martingalas y el chantaje de los negocios, y no es lo mismo una cosa que la otra, porque yo parto de la hipótesis de que cuando la ética desaparece de la política, haya democracia o no, la política se hunde. Consecuentemente, no es conciliable la ética con la, entre comillas, la ética de los negocios. ¿Por qué? Porque los negocios es el profit. Del profit se consigue a cualquier precio. Y evidentemente, persona destacada en ese mundo del profit y los negocios es el señor presidente de los Estados Unidos, el señor Trump.
Y claro, a mí no me gusta el esquema que utiliza ni la operatividad. ¿Qué ocurre? Que el análisis sobre la figura de Trump es un análisis bastante cruel. Yo podría hablar ahora de cómo lo juzga Paul Krugman, el premio Nobel, lo destroza. O podría hablar de cómo evalúa el entorno y la política de Trump de Simón Ben-Ami, el que fue embajador en Madrid y que es judío y que fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Es un hombre más bien socialista, laborista. Y claro, a mí me parece que son dos juicios muy duros de la figura de Trump. Si después queréis en el diálogo se puede concretar un poco más específicamente esta visión de ambos. Pero a mí lo que me perturba es que en el escenario de la posguerra mundial había una normativa previsible de los acontecimientos. Y esa previsibilidad, que era una metodología no solamente de análisis, sino de operatividad en los gobiernos, ahora se ha perdido. El señor Trump ha destruido todo carácter de previsibilidad en lo analítico, en lo político y en lo resolutivo. Y por lo tanto ha abierto un escenario de imprevisibilidad, lo cual es muy grave. Es muy grave porque no se controlan los fenómenos que se puedan producir en el mundo de la economía, en el mundo de los negocios, y él rompe todos los esquemas operativos desde el momento que hace estos alardes tan brutales de aranceles del 145 a China, de poner el 90% a Europa, etc. Eso es una locura y es una táctica de hombre de negocios acostumbrado al regateo y sobre todo al chantaje. O tú me pagas tanto o yo no te vendo lo otro. Y claro, esta metodología en política no puede funcionar. Y evidentemente el abuso que hemos vivido estos 100 días de Trump es tan escandaloso que ha roto todos los esquemas operativos del mundo de la política. Primera reflexión. Segunda reflexión. Nosotros venimos de un mundo organizado a partir de la Guerra Mundial. La Guerra Mundial creó una situación bipolar que se fraguó primero en Yalta y después se cristalizó de una forma muy clara en el este y el oeste, en Occidente y el este, con dos liderazgos inapelables. En el este Rusia, la URSS, y en el oeste el mundo occidental, llamémosle OTAN, para ser caritativos, en definitiva, los Estados Unidos. Este bipolarismo marcó la evolución de los años 50, 60, 70 y 80. Por lo tanto, estamos hablando de 40 años. Y estos 40 años, el año 89, se rompen. Se rompen de una manera muy distinta a como ahora se está rompiendo el esquema internacional, lo que se llama orden internacional. El orden internacional es lo que garantiza, es el caparazón que garantiza la vida debajo del caparazón. Es la cúpula. Y en el momento que se rompe esa cúpula, llegan las lluvias, las tormentas y las tempestades, que es lo que ahora estamos viviendo. La ruptura de la cúpula. Esta ruptura de la cúpula está conduciendo a tensiones muy fuertes de todo orden. Pero para mí lo más grave es que eso ha conllevado la muerte prácticamente de la OTAN. El señor Trump quiere liquidar la OTAN porque dice que es un coste excesivo para los Estados Unidos del que se ha aprovechado Europa. Obviamente esto yo creo que no es así, pero él así lo vende. Pero el tema es muy grave, porque Europa se ha reconfortado en la fortaleza de Estados Unidos. Y esta protección, este paraguas de Estados Unidos, a Europa le ha permitido desarrollarse económicamente y crear un sistema social mucho más avanzado y mucho más solidario que el sistema social norteamericano, porque tenía la cúpula cubierta con los costes militares de la defensa de los Estados Unidos. Y esto lo he visto yo
en mis 10 años de portavoz del Parlamento Español en la Asamblea de la OTAN. Y claro, ahí he visto cómo realmente los americanos cargaban con la parte pesada de los costos. Pero ahí he visto una cosa que me ha dejado muy perplejo. Yo entré en la Asamblea de la OTAN el año 90, en una reunión en el Senado francés, y salí en una reunión en Moscú del año 2000. En consecuencia, conozco ese periodo bastante bien. Y en ese periodo, visto desde dentro, había una situación, un escenario de paz provisional, pero bastante sólida, que se configuraba en una figura jurídico-política llamada le partenariat, en francés, es decir, el partenariado. ¿Y qué era el partenariado? El partenariado era la presencia por invitación de los representantes de la URSS o de Rusia, a partir del año 91 de Rusia, a partir del año 90 de la URSS, que participaban en las sesiones de trabajo de la Asamblea de la OTAN, tanto en las comisiones como en los plenarios. Y claro, eso yo lo he vivido muy intensamente, con más de 10 reuniones en Moscú, incluso en el Parlamento ruso. Y eso creaba un caldo de convivencia donde no entrábamos en las cuestiones ideológicas y simplemente nos remitíamos a los intereses políticos de la convivencia y de la seguridad occidental. Y eso cristalizó en el Pacto de París con Yeltsin en el año 91-92. Tanto es así que en la URSS, para que se den cuenta de lo que significó eso y la ruptura que tiene consecuencias posteriores, en la URSS en aquel momento los ingenieros nucleares y los aeroespaciales, esta gente cobraba un sueldo equivalente a 5.000 pesetas al mes. ¿Vale? Estoy hablando del año 90, 91, 92, 93. Y la OTAN pactó en París con Yeltsin que se haría un complemento hasta las 100.000 pesetas al mes de sueldo a estos señores. ¿Con qué condición? Una sola. Que no huyeran o salieran de la Unión Soviética o de Rusia y no ficharan por otras naciones como era Irán y Brasil, que estaban comprando sabios nucleares, ingenieros nucleares rusos para desarrollar una propia fuerza nuclear. Y para limitar el efecto de expansión nuclear se creó esta figura de cooperación económica. Todo eso llevó a una convivencia. Y esta convivencia era verdaderamente muy sana, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista psicológico, porque nos entendíamos. Hablábamos el mismo idioma, aunque estuviéramos en fronteras distintas, pero no eran fronteras de agresión o de confrontación, sino de cooperación. Y esto que funcionó muy bien, de repente, a partir del año 99-2000, se rompe. Se rompe y no sé por qué. Y se crea la reserva postsoviética, con Putin al frente, que no tiene nada que ver ya con lo que era Occidente con la OTAN. Y aquí yo creo que es el pecado más grave que se cometió en este periodo. De modo que este pecado ha traído consecuencias después alarmantes, como vemos la guerra de Ucrania. Con el espíritu de los años 90, la guerra de Ucrania no hubiera sido posible. En consecuencia, la situación actual está muy perturbada, especialmente por el histrionismo, por la locura de Trump. Y si al fallo estructural que acabo de dibujar se le une este otro fallo, imaginaos las consecuencias. Y para que os deis cuenta de hasta qué punto la colaboración era cierta, en una de las reuniones en Moscú, a mí me llevaron a la base de desarrollo aeroespacial que está a 90 kilómetros de Moscú. Y en esa base, sin ningún secretismo, no solamente a los 5 o 6
representantes de la OTAN nos dieron toda suerte de explicación técnica, sino que nos permitieron entrar en lo que es la estación espacial que ahora está en el cielo desde hace 10 años y nos permitió a mí fotografiarla, la tengo fotografiada por dentro, todo. O sea, no había ningún secretismo. Lo cual te demuestra que el espíritu de cooperación que había entre Oriente y Occidente, entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos, hasta en tecnología aeroespacial. Claro, eso ahora se ha perdido. Sí que está arriba la estación espacial, sí que siguen yendo indistintamente rusos o americanos, pero claro, es porque está hecha la inversión y el esfuerzo, no porque hay un espíritu de fraternidad cooperativa. Y eso para mí es muy serio. Es muy serio porque al romper estos esquemas crece la inseguridad y por lo tanto todo lo que era previsible se vuelve imprevisible. Este para mí es el dato fundamental de este escenario. Y termino la introducción para que siga mi compañero. En este proceso, evidentemente, se han puesto en marcha otra suerte de mecanismos. Otra suerte de mecanismos que no son sustitutivos, porque ese es el problema. Y ha entrado en crisis la estructura defensiva de Occidente, que es la OTAN. La OTAN ha operado extraárea muchas veces. El área de la OTAN era la defensa del Atlántico Norte y Europa Occidental. Evidentemente, tuvo que intervenir en zonas no propiamente OTAN, como por ejemplo fue Kosovo, o por ejemplo fue la guerra desintegradora de los Balcanes. Afganistán. En Afganistán también. No, la del sur, la de Tito, Yugoslavia. la Yugoslavia. ¿Qué ocurre? Que ahí no era OTAN, aquello era Unión Soviética, era protectorado de la Unión Soviética. Pero en cambio las Naciones Unidas encargaron a la OTAN matar esa guerra y resolver la situación. Y por tanto era el brazo armado de las Naciones Unidas, la OTAN. Aunque propiamente y jurídicamente no era así, operativamente era el brazo que utilizaba Naciones Unidas para resolver problemas, por ejemplo, el Líbano. Por lo tanto, este hecho yo creo que ha desvirtuado ya un escenario mundial muy serio. Pero es que además de este fenómeno o de esta situación nueva, este nuevo escenario, además se da toda una confusión enorme respecto a la capacidad virtual de las Naciones Unidas después de esta crisis. Y además se da un conflicto en sangre viva en Ucrania, donde pone en cuestión muchas cosas. Y además se da el peligro enorme en el Mediterráneo oriental, en Oriente Medio, con Gaza, Israel, Irán, etc. Porque yo tengo una tesis mía personal, y antes lo comentaba en la mesa, de que para mí el anticristo es Irán. Hablo del Apocalipsis. Y para mí el Islam es el que va a destruir el orden mundial. Por lo tanto, perder el control de esa zona es peligrosísimo. Y por eso hay una fase de ignición bélica en todo ese territorio. En Irán, en Kuwait, en Irak, en Siria y ahora en Gaza. Este nuevo escenario crea mucha inquietud, porque el tema está si hay armamento nuclear sí o no. Y lo que sí era cierto es que el armamento nuclear se estaba iniciando ya en Irán. Y de ahí vienen una serie de resoluciones de las Naciones Unidas para frenar ese proceso. Y de ahí viene el pánico de Israel a que Irán desarrolle el armamento atómico nuclear. ¿Por qué? Porque lo usaría contra Israel. Porque el fanatismo ciego del Islam acabaría actuando con una bomba atómica. Israel le podría contestar. Y por eso la prioridad de Israel, y ahora se acaba de demostrar militarmente, es el famoso escudo de protección, donde en el aire te destruyen los misiles que te vienen enviados desde Irán.
Pero esto es un riesgo potencial muy serio. Y este ha sido el nexo de la caída del comunismo. El comunismo cae por una doble acción. Una tecnológica que era falsa y una económica, política que era real. La tecnológica falsa era cuando el señor Reagan empezó a hablar de la guerra de las galaxias, que todos recordaréis. Y aquella guerra de las galaxias era una pura ficción, no existía. Yo estaba entonces en Washington, en Estados Unidos, no existía. Y tenía enlaces muy directos con la Casa Blanca, a través de mi amigo el coronel Oliver North, o de mi propia novia, Alina Romanovsky, que estaba en la Casa Blanca como gran especialista en el mundo islámico y el Golfo Pérsico. Por lo tanto, sabía muy bien lo que estaba ocurriendo en Washington. Y ese momento es un momento crucial porque se produce la triangulación Margaret Thatcher, Reagan, Papa Wojtyła, Juan Pablo II. Y ese triángulo es el que derrota y hunde al comunismo, año 89. Con un factor que aquí no ha sido divulgado, pero que yo conocí inmediatamente en Washington porque lo contó Reagan en la Casa Blanca a los íntimos, y yo lo supe inmediatamente, y es que el señor Gorbachev era creyente y estaba bautizado. A pesar de lo cual, él intervino en el atentado a Juan Pablo II, porque era el número 2 del KGB. A pesar de lo cual, él tuvo una enorme amistad con Juan Pablo II. A pesar de lo cual, se creó un ambiente donde este trío, Reagan, Thatcher, Juan Pablo II, crean una operativa. La Holy Alliance está muy estudiada por Bernstein, el famoso periodista del Watergate, en un libro muy gordo que publicó Planeta. Entonces, esta operación cambió el escenario del mundo en el siglo XX. Cayó el comunismo, se vino una veniencia de bipolaridad, pero era ya una bipolaridad más contemplativa que no operativa. Por tanto, tenía poco riesgo. Y ahora se ha roto todo. Y con Ucrania el riesgo ya es muy grande. ¿Por qué? Porque evidentemente el objetivo de Putin es que no se llegue por parte de Occidente a controlar la frontera de Rusia de Ucrania. Y el objetivo de Putin es recuperar los territorios que históricamente fueron la madre y matriz de Rusia. Rusia nace en Kiev y el Patriarcado de Moscú, que es el Santa Santorum, es el Vaticano de la ortodoxia de los países eslavos, resulta que era el Patriarcado de Kiev. Y de Kiev se traslada a Moscú. Por lo tanto, hay una razón histórica, una genética de la gran Rusia que tiene que ver con la cuna, y ahí viene la apetencia rusa de volver a recuperar lo que era la presencia soviética en el mundo de Ucrania. Pero claro, eso tiene un peligro, y aquí acabo. El peligro es el riesgo nuclear. Es imposible que Putin pierda la guerra. Tiene que ser un acto voluntario y volitivo de Reagan, de Putin, para perder la guerra. Porque él, en el último extremo, él puede desatar sus manos y asumir el riesgo de lo que es el armamento de disuasión. Y el armamento de disuasión es el uso nuclear. Y una potencia como Rusia, que tiene el uso nuclear a disposición, evidentemente no se puede permitir el lujo de perder una guerra convencional teniendo la bomba nuclear para utilizarla y liquidar al final. Pero claro, ahí viene la réplica. Quien use el armamento nuclear puede ser correspondido por la antítesis usando el armamento nuclear contra ese. Por lo tanto, el que empiece una guerra nuclear muere, la pierde. Y la pierdan los dos bandos. Salvo, y ahí está la clave, que haya un escudo de protección como quería hacer Ronald Reagan. Y el engaño de Reagan fue decir, nosotros ya tenemos un escudo de misiles, antimisiles atómicos, que no permitirán que bombardeen los Estados Unidos, sino que en el cielo destruiremos los misiles atómicos de Rusia. Eso les espanta y Gorbachev se da cuenta
de que no tienen ni tecnología adecuada para desafiar este riesgo, ni dinero para financiar esa operación. Y ahí es cuando se funda el comunismo. Gorbachev era una persona muy sensata, muy racional, yo lo he conocido personalmente bastante, y ahí el hombre que era muy racional dijo, no tiene sentido que mantengamos una ficción que no puede ser operativa de ninguna manera, porque estos señores se nos cepillan con 2 bombas que nos dirijan, porque las que nosotros mandemos las van a neutralizar en el aire. Y eso era mentira, eso era falso. Y al ser falso, la Casa Blanca empezó una segunda fase, y la segunda fase fue utilizar el dólar como instrumento de disuasión. De manera que como el área soviética, toda, los satélites y Rusia, menos Rusia, pero sí los satélites, estaban todos sobrecargados de deuda en dólares, el dólar, el año 81, cuando yo voy a Washington, valía 82 pesetas, 84 pesetas. El año 82 el dólar valía 200 pesetas. ¿Qué pasó? El efecto boomerang, que automáticamente los Estados Unidos con esa arma destruyeron la capacidad operativa financiera de la Unión Soviética, porque no se ahogaron, no podían desarrollar una tecnología nueva con una inversión tan brutal que ellos no disponían de esa capacidad y además estaban ahogados de deuda. Y esa es la caída del comunismo. Por lo tanto, este escenario ahora ha muerto. Y ahora el señor Trump está alterando todo el orden y no sé hasta dónde llegará, pero ese es el riesgo. Y aquí me quedo. Muy bien, buenas noches. Gracias, Manolo. Yo voy a complementar un poco las palabras que tú has dicho. Ronald Reagan se inventó efectivamente la guerra de las galaxias, pero Donald Trump anunció ayer que va a hacer la cúpula dorada, que es construir un escudo que evite la llegada de cualquier misil de cualquier parte del mundo que vaya o tenga como objetivo la destrucción de Estados Unidos. Pero yo quería ir un poco conceptualmente. Estamos en un momento de gran convulsión, como todos los momentos de la historia. No hay momentos tranquilos en la historia. Y cualquiera, los que ya tenemos una trayectoria larga, sabemos que hemos vivido de crisis en crisis y las hemos ido superando. Pero en este momento yo creo que, utilizando una expresión que utilizó el canciller alemán último, Olaf Scholz, estamos utilizando una expresión alemana, Zeitenwende, en una situación de cambio de era, que no es un cambio de era solamente político o geopolítico, ni económico solamente, es un cambio de era que está transformando la manera de vivir, de trabajar, de divertirnos, de contemplar la realidad. Todo esto en una situación de declive de las democracias occidentales. De declive en el sentido de que nos hemos creído que habíamos llegado a la perfección, nos hemos mirado al mundo desde una perspectiva de una cierta superioridad y nos hemos dado cuenta que el mundo iba por otro camino. La primera pregunta que yo me hago es si ha empezado el declive lento, pero el declive de los Estados Unidos y de las democracias liberales. Para mí este es el punto clave. Segundo punto, no ha salido ni una sola vez hasta ahora, Manolo no lo ha mencionado, pero hay un actor nuevo en el mundo que se mide con Occidente. De la misma manera que, como decía el señor Milian, cuando Reagan se va a Berlín en los años 80 y se planta delante del muro y dice, señor Gorbachev, echa abajo esta pared, tear down this wall,
y la pared cayó, pero no porque lo dijera Reagan, sino cayó porque el sistema no se aguantaba. El sistema no se sostenía. La Unión Soviética fracasó, cayó sin ninguna intervención militar de nadie, cayó desde dentro, se hundió, hubo el desmembramiento de la Unión Soviética. Pero delante, en estos momentos, hay un factor, hay un actor que tiene tanta o más importancia que Estados Unidos, que Occidente, que es China. China, que es, o hemos caricaturizado a China, pues como la idea, o hemos aceptado la idea de que los Estados Unidos inventan, China copia y Europa regula. No sé si ustedes tienen mucho trato con la administración, pero en Europa lo que hacemos básicamente es regular. A ver qué hacemos con las reglas, a ver si los tapones, a ver si están bien puestos. Pero los tapones no son fabricación. Pero en cambio ha habido un gran debate a ver si las facturas hay que hacerlas de una manera o de otra. El hecho es que China es lo que está amenazando el equilibrio mundial, no es Putin. Porque Putin tiene un ejército además que no funciona. 3 años de guerra y no la ha ganado. Con un país muy inferior desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de armamento y desde el punto de vista de tropas. Y no lo ha ganado en 3 años. ¿Quién ha plantado cara a Estados Unidos? China. Yo recuerdo el primer viaje que hice a China. He estado 6 o 7 veces en China. Llegué allí, quedé un poco impresionado, o muy impresionado. China era un país de bicicletas y de labriegos. 800 millones de labriegos, de payeses. Luego, unos años después, hace 4 o 5 años que estuve allí de nuevo, China es un país que el año pasado se licenciaron 400.000 ingenieros. 400.000 ingenieros. Tiene el poder blando tan fuerte como Estados Unidos. En el G5, no me refiero a las reuniones, nosotros funcionamos en el móvil, el G3 y el G4, pues ellos dominan el G5. Tienen TikTok. China está al nivel de Estados Unidos en potencial militar naval. La guerra no es solamente entre Rusia y Ucrania, que es parte del conflicto, sino que es una guerra global en la cual pues, ha aparecido pues, este cambio de era. Y este cambio de era, ¿quién lo ha producido? La inteligencia, la tecnología. Hoy día, el sábado pasado, muchos de ustedes vieron, yo no lo vi, pero luego leí lo que pasó, el Festival de Eurovisión. ¿Cómo es posible que Israel obtenga 12 votos de España, que se quedó en la penúltima? Bueno, porque Israel es un país que tiene un talento muy desarrollado. Y China también, y Estados Unidos también. Y el gran problema de Europa, que es el título un poco de la conferencia, y lo dice muy bien el informe Draghi, es que Europa nos hemos acostumbrado a vivir de rentas. Europa no tiene una central de tecnología como tienen los Estados Unidos y como tiene China. No hay compañías tecnológicas importantes de matriz europea, sino son norteamericanos en su mayoría. Piensen ustedes que es cierto que Francia y Alemania tienen potencial nuclear. Gran Bretaña, perdón, y Francia.
Pero en el caso de Francia, en el caso de Gran Bretaña, no pueden activarlo sin el permiso de Estados Unidos, que tienen la clave última, ¿no? Hoy leía que todos los aviones que vuelan por el mundo, que son muchos miles cada día, podrían detenerse o podrían desactivarse con un movimiento tecnológico que pudieran hacer de Estados Unidos. Y todo lo que pueden hacer los Estados Unidos lo puede hacer China. Y esta es la gran lucha que hay en estos momentos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de verlo desde una posición pues, que estamos pues, debatiendo sobre nuestras cosas y nuestros problemas y nuestras pequeñas o grandes crisis, de nuestros problemas políticos que los tienen en cada país. Bueno, y entonces hay lo que ha ocurrido básicamente. Pues que yo creo que ha empezado el declive. El declive no es solamente Donald Trump. El declive es que hay 77 millones de americanos que lo han votado. Es un presidente democrático. Y esta democracia americana, que no ha tenido ningún golpe de Estado desde 1776, cosa que nadie puede decir, excepto Inglaterra o Gran Bretaña, pues en estos momentos está rompiendo las reglas de juego. No solamente las internacionales, sino las internas. Y este es un peligro que en estos momentos hay, digamos, como 3 polos, o 4 polos, si se quiere, que se están disputando, o están discutiendo, o están debatiendo sobre quién manda en el mundo. Es Estados Unidos, China, Europa y Rusia. Y aquí está el problema. China tiene una gran penetración. China es el gran mercado del mundo. Vamos a comprar cualquier cosa, decimos vamos al chino, y cuando decimos que vamos al chino, decimos mucho más que esto. Porque vas a un chino y encuentras lo que quieres, y además fabricado en China. China es la fábrica del mundo. Y el que no lleva algo chino, pues que lo diga, pero más o menos todos, a lo mejor hemos comprado una chaqueta en Zara y miramos dónde se ha hecho, y se ha hecho o en China, o en Vietnam, o en Laos, o en... Es decir, que hay un cambio de equilibrio. Y todos los instrumentos que Occidente tenía con el liderazgo y la hegemonía de Estados Unidos, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Ejército, la OTAN, todo esto, la misma Europa. Europa, ¿por qué vienen los americanos 2 veces en el siglo pasado, 3 veces en el siglo pasado para salvarnos de nuestros propios fantasmas, de nuestras guerras internas? En el año 18, en el año 41, y luego se quedan en la Guerra Fría. Y Europa ha fabricado guerras. Desde 1871 hasta hoy, pues 3 guerras, la franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que vienen los norteamericanos a salvarnos. Y nos salvan en la Segunda Guerra Mundial con la intervención también de los soviéticos, ¿no? De Stalin, desde el este. Y aquí nos hemos quedado. Entonces Europa hace la apuesta, que es una apuesta extraordinaria. Yo solo escuché al canciller Schmidt en un par de ocasiones que estuve, que la mayor aportación que hace Europa al siglo XX positiva es el estado social del bienestar, cosa que no tienen ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni nadie tiene como que tenemos aquí. El hecho de que puedes ir al médico, que tengas educación, que tengas la pensión asegurada, cosa que no sé hasta qué punto lo podremos mantener según vayan las circunstancias, ¿no? Bien, lo que quiero decir es que ante este panorama, desde Estados Unidos se han roto las reglas del juego. Se ha roto el vínculo atlántico. Los de mi edad, pues sabemos pues, que en Barcelona, por ejemplo, en los años 70 o 60 y 70, pues con mucha frecuencia ibas por las Ramblas y veías a los marines americanos con la Sexta Flota, todos andando por el barrio chino, todo esto, es decir, eran los que mandaban en Europa. Es decir, cuando cae la Unión Soviética, el año 91, el 89, cuando cae el muro de Berlín
y la Unión Soviética se desmembra en 1991, pues en Alemania hay 1 millón de soldados americanos que no estaban allí para tocar la guitarra, estaban allí para defender unos intereses porque había una línea divisoria entre dos mundos, el mundo de la libertad y el mundo de la tiranía, que esto era lo que era, ¿no? Y en este sentido yo creo que al romperse, al llegar Trump a la presidencia, rompe estos criterios que han sido las líneas maestras del orden internacional en los últimos 80 años. Y aquí estamos, con una desorientación muy grande. Podemos decir, por ejemplo, que la política española, pues yo he apoyado o me ha parecido bien la política exterior del gobierno Sánchez, pero me ha empezado a desconcertar cuando no veo al presidente del gobierno español entre los 4 presidentes de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania y de Polonia reuniéndose para el tema de Ucrania. Y no está el presidente del gobierno español. ¿Dónde está? En China. Esto para mí es un riesgo muy, muy alto, porque se repite lo que se repitió con la guerra de Irak en el año 2003, que Aznar se puso del lado de Bush y no estuvo del lado de Alemania, de Francia y de Francia básicamente, ¿no? Y aquí se produjo pues la idea de la vieja y de la nueva Europa, ¿no? Entonces, Europa, ¿cómo puede hacer para superar digamos, este trauma que estamos viviendo, aunque no lo queramos aceptar? Estamos en medio de un trauma político. Pues Europa lo que tiene que hacer es, permítanme que lo diga con palabras muy llanas, es ponerse a trabajar, de verdad. Es ponerse a producir, a ser competitiva, a cuidar de la gente como hacemos hasta ahora, pero sabiendo que no podemos solamente mostrar nuestra fuerza porque somos el mayor mercado del mundo, sino que tenemos que tener una política de defensa, tenemos que tener una política de más innovación tecnológica propia, tenemos que cuidar más la educación y sobre todo tenemos que acostumbrarnos a vivir en este mundo nuevo que está guiado por esto. Esto es una revolución que no sabemos al alcance que tiene. Si yo les digo, por ejemplo, que la inteligencia artificial, hoy he leído, me parece que en un diario, no lo he leído, que una chica de unos 20 y tantos años que está en la universidad, que lo normal para ella es que todos los que trabaja, todos los que escribe y todos lo hace a través de la inteligencia artificial. Esto es una revolución enorme. Hay muchos periodistas que trabajan con la inteligencia artificial. ¿Y quién domina la inteligencia artificial? No Europa, en parte Estados Unidos y sobre todo China. Entonces, yo creo que Europa, ponerse a trabajar, preocuparse de la defensa y luego procurar actuar con una cierta unidad. Porque es que si no, si Europa no está unida, es que Putin vamos, ayer lo decía Felipe González en una entrevista en Antena 3, ¿no? Es decir, que cuidado que Putin, si no se le paran los pies, puede llegar a Algeciras, ¿no? Bien, yo no les quiero alarmar porque yo creo que las cosas, bueno, a pesar de todo van relativamente bien, pero sí tener en cuenta, que tengamos en cuenta que en estos momentos de confusión o nos espabilamos o nos dedicamos a producir de verdad, a investigar, a estar a la altura del momento, porque fíjense, toda la gente que estaba al lado de Trump, ¿quiénes son? No son ni los Rockefeller, ni son los Ford, son los Elon Musk, son los Zuckerberg, son los de las nuevas tecnologías. Son no solamente los nuevos ricos, los más poderosos, los que tienen todos nuestros datos. Y si ahora ponen cualquier cosa en
en Internet, o no digamos la inteligencia artificial, Manolo Milian Mestres, digo, hágame 1000 palabras sobre Manolo Milian Mestres, la OTAN, la política española y Morella. Pues en un minuto tendré 1000 palabras perfectamente articuladas sobre Manolo Milian Mestres. Esto es una revolución, ¿o no? Cuando la ministra de turno, la que sea, la vicepresidenta, dice, no, 37 horas y media. Bueno, no me maree, señora, no me maree. Si no habrá trabajo. Si en el mundo del periodismo, por ejemplo, no necesitas tanto tiempo. Porque yo cuando compré la enciclopedia británica, que me costó 250.000 pesetas, digo, bueno, ya ha llegado. Yo ya no necesito nada más, ya lo tengo todo aquí, porque la verdad es que está todo aquí, ¿no? Bueno, pues claro, y luego la Rus, y luego la enciclopedia catalana, y luego libros y libros, pero es que ahora todo esto está aquí. La enciclopedia británica la tengo aquí, que son 30 volúmenes, están aquí. Bueno, esto es una revolución, un cambio de era que comportará muchos cambios en el nivel, también en el orden humano. Un amigo mío, por ejemplo, muy de la tierra, de Igualada, periodista, bueno, pues 3 hijos. Pues una hija está en Lyon, casado con un suizo, y vive allí y tienen 3 hijos. El otro hijo está en Brasil, casado con una brasileña y tienen 2 hijos. Y el otro hijo está en Múnich trabajando, se acaba de casar y espera un primer hijo. En Múnich, haciendo la tesis doctoral, dando clases porque es doctor en la Universidad de Múnich. Ahora, esto es una cosa que es nueva y que lo facilita todo esto. Es decir, ¿cómo se va a organizar la sociedad ante estos retos, ¿no? Para mí este es el gran tema que creo que no... Sabiendo pues, que hay intereses muy poderosos que pueden hacernos pensar de la manera que quieren que pensemos. Hoy he salido en La Vanguardia, por ejemplo, abriendo el diario, y en algún otro periódico también ha salido, de cómo Rusia, por ejemplo, durante las inundaciones de Valencia, la Dana de Valencia, pues intervino directamente a través de las redes para que se distrajera, no se enviara... ¿Por qué no se enviaba más ayuda a Valencia cuando España está dando tantos armamentos y tanto dinero, tanto Estados Unidos como ayudando con los tratos militares con Israel, ¿no? Bien, todo esto son nuevos paradigmas que cambian un poco, yo creo que cambian un poco la ecuación, ¿no? Y podemos hablar del siglo XX y podemos hablar de lo que ha pasado, sí, pero lo que importa es cómo vamos a encauzar esta situación nueva que se está planteando. Es una situación absolutamente desconocida. Y esto hace pues, que nos conduzca, y ojalá me equivoque, a grandes conflictos, porque vienen conflictos serios. Cada vez que hay un avance tecnológico, cuando Gutenberg inventa la imprenta, fue un gran invento, y que lo es, y esto también. Pero claro, luego viene un señor que se llama Lutero, traduce la Biblia al alemán, bueno, la guerra de religión que dura 30 años, ¿no? La Primera Guerra Mundial, pues los aviones tiraban, el Titanic salía, luego se hundía por aquí y por allá, la gente iba de vacaciones, los ferrocarriles tal. Viene la gran patacada, digamos, que nos conduce a una guerra que fue la más terrible de todas, la primera. La segunda también lo fue y mucho, ¿no? Y luego esto no se va a quedar digamos, en un episodio académico. Esto tiene consecuencias. Quien manda hoy en el mundo son los tecnológicos, no son los políticos. Fijaros quién estaba al lado de Trump. Elon Musk es un auténtico chalao. ¿Y esto a qué lleva? Lleva a que sabemos más cosas, pero no sabemos lo que pasa.
y además se protege la mentira. Cuando ayer el presidente de Estados Unidos, desde la sala oval, humilla una vez más a un presidente sudafricano y le dice que está haciendo no al apartheid, que está haciendo genocidio de la minoría blanca en Sudáfrica, esto no es verdad, porque estaba el hombre más rico de Sudáfrica, blanco, que estaba allá al lado, y digo, oiga, presidente, que esto no es así, pero es igual. Es decir, hoy la mentira, en un tiempo que se saben tantas cosas, circula con mucha más facilidad que en tiempos pasados, porque tiene más medios. También la verdad, ¿eh? También la verdad. Por lo tanto, un poco, es decir, yo creo que si Occidente no se pone delante de verdad en la regulación o en el control de las nuevas tecnologías, o perderá ante China, ¿no? Y si Europa no se decide de verdad a ir hacia una Unión Europea seria, sólida, para hacer frente a lo que puede venir de Rusia, pues Europa, esto nos puede durar poco, esta situación. Porque mi generación, la de todos ustedes, es una de las generaciones que seguramente en siglos no hemos conocido la guerra. Ninguno de nosotros ha conocido la guerra. Y esperemos que no la conozca nadie, ¿eh? Pero lo normal en Europa, lo normal en el mundo es el conflicto armado, ¿no? Por lo tanto, Manolo, yo no sé si he salido un poco del guión de lo que tú decías, pero yo creo que es el momento de entrar en el juego. No es el momento de decir que los americanos, que los chinos nos envíen todos los productos, que nos arreglen las carreteras, que nos hagan embalses, porque los chinos no tienen mucho de ideológico, que los americanos pues nos envíen un poco todo el know-how que tenemos, ¿no? Fíjense que estos días, coincidiendo con la muerte del Papa, con el tema de Trump, ha muerto un señor que se llama Joseph Nye, que es el que inventa el concepto del poder blando. En los años 90, dice, el poder blando es el que ha hecho que Estados Unidos ganara. ¿Y qué es el poder blando? No son los tanques, no son las armas ni los aviones. El poder blando es Hollywood, la literatura, la cultura, la dignidad de las personas, los derechos humanos. Esto es lo que hace. ¿Por qué viene tanta gente a Europa? Porque no viene tanta gente a Europa porque aquí la gente, en principio, y así debería ser, y creo que es, porque se la respeta. Porque si aquí hay un keniata que va por una calle del Prat y se cae y se rompe la pierna, en 2 horas estará en el clínico o en el hospital local y se le curará. Esto es un gran avance de la civilización. Perdonadme, pero un gran avance de la civilización. Y esto lo podemos perder porque ya se ve en los discursos que se establece una diferencia entre los de aquí y los que vienen. Los que vienen fan nosa. Los que vienen nos roban lo que tienen. Pasen por delante. Bueno, pues este discurso yo creo que es un discurso que existe no solamente en España, sino que existe en otras partes de Europa. Hay todos estos cordones sanitarios para evitar que este concepto de individualista, de preocuparse solo de sí mismo, de olvidar a los demás, yo creo que este concepto hay que superarlo y tenemos los medios para hacerlo, ¿no? Luego está el factor ideológico o el factor religioso. Es decir, el Islam, Manolo lo decía un poco, ¿no? El Islam está aquí, pero está aquí para quedarse. Y como está el factor demográfico, que es que hoy también había una entrevista, me parece, en las redes, decía, pues una chica decía, pues yo no quiero tener hijos porque quiero vivir mi vida. Bueno, muy bien. Pero claro, si esta es una sociedad que los locales no tenemos hijos y los que vienen tienen el doble o el triple, pues dentro de una generación habrá más personas que nos quiten también nuestra identidad, y por lo tanto aquí hay una lucha ideológica muy potente y que yo creo que hay que tenerla en cuenta. Yo no podría hablar el tiempo que quiera, pero si Manolo a lo mejor quiere decir algo más sobre esto. ¿Sí? Yo quiero completar un poquito.
En este momento yo creo que hay una paráfrasis de lo que fue la preguerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, es decir, los años 30. No olvidemos que el factor fundamental fue una crisis económica, la crisis del 29, y que eso tenía mucho que ver con los mercados y con la desesperación de la gente y con la angustia de la supervivencia y con la pérdida hasta el suicidio de mucha gente que había invertido en bolsa y se estaba hundiendo la bolsa, especialmente en Londres y Nueva York sobre todo. Por lo tanto, en este momento, si entrara o accediera a una política dura de recesión, cosa que las tentativas operativas desordenadas del señor Trump podrían producirla, de persistir, espero que no, pero de persistir, eso podría poner un escenario bastante conflictivo y muy peligroso. Segundo, las tendencias de este momento, como las tendencias que hubo en los años 29-30, en los años 30 la sensación de inseguridad creó una respuesta reactiva de búsqueda desesperada de la seguridad. Fíjense que cuando hay una crisis, lo primero que afecta a las personas psicológicamente es la inseguridad. Consecuentemente, buscan rápidamente la seguridad. ¿Y quién garantiza la seguridad? Los estados fuertes, las dictaduras, los radicalismos de la derecha. Y así, en la previa a la guerra, las premisas de la Guerra Mundial II, fue el nazismo y fue el fascismo que entró en acción porque la gente buscaba seguridad. El comunismo. El señor, sí, pero el comunismo fue el causante de muchas desazones en aquel momento. Pero fíjate que en aquel momento, por ejemplo, Luis, hay un problema que es que la inseguridad de la recesión económica arranca una respuesta de la derecha por parte de agentes de la izquierda. El señor Hitler era socialista. El señor Mussolini era socialista. Y evidentemente ellos son los que postulan el radicalismo, que sería defensivo o protector, y es el que se apunta rápidamente que media Europa o toda Europa. Por lo tanto, en este momento el riesgo existe, y fíjense la fenomenología de Orbán, lo que está pasando en Rumanía, que es importante. La derecha radical ha vuelto a ganar las elecciones, veremos cómo acaba. Lo que puede pasar en Polonia, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Holanda, y vamos a ver lo que puede pasar en España. Por lo tanto, este es un tema muy delicado de fermentación de radicalismos por la derecha. Esto produce además otra fenomenología. ¿A dónde pueden ir a parar aquellos que fueron anticomunistas, antifascistas, en este caso fundamentalmente los norteamericanos? That is the question. Y aquí es donde no están claras las cosas. Porque los Estados Unidos están evolucionando hacia posturas muy radicales en manos no de políticos, sino de los globalistas. Tú has citado a Musk, fíjate quién es Gates. Por lo tanto, atención, porque el entorno de Trump es un entorno de negocios, de gente de apetencia mundial en sus negocios, de dominio de los mercados. Por lo tanto, eso tiene un riesgo adicional. Pero no solamente eso, es que entrar en competencia ya directa en los mercados mundiales. ¿Alguien se acuerda en este momento de la importancia que hace 10 y 15 años tenía Japón en los mercados mundiales? Japón en este momento está hablando de la concentración de grandes multinacionales para salvarse. Por ejemplo, la Nissan con la Toyota. Japón ha pasado a segundo plano y ya no tiene la tripolaridad que existía hace 30 años. Era Unión Europea, Estados Unidos, Japón. Japón se ha desvanecido en parte. Y en cambio, a su lado, su enemigo mortal, que es China,
como tú has dicho muy bien, Luis, China se ha disparado. Pero es que China se ha disparado versus los Estados Unidos. Es que el 70% de la producción con sello americano se fabrica en China. De ahí esa animalada de los aranceles multiplicadores a 145 del señor Trump se la ha tenido que comer y rebajar al 10 y al 30%. ¿Por qué? Porque lo que sería creando una competencia brutal de China fabricando por su cuenta aquellos productos que cede para sellarlos los Estados Unidos como productos made in United States. Y resulta que esos made es el 30%, porque el 70% es chino de factura. Por lo tanto, fijaos que esto está cambiando completamente el orden mundial económico y de los mercados. Solamente la reacción, fíjate el dato, la reacción que ha producido la locura arancelaria y esta guerra comercial del señor Bush en Europa ha producido, en Europa ha producido una respuesta de crecimiento de los beneficios del 80%. Estoy hablando de los últimos 3 meses. 80%. ¿Por qué? Porque se han volcado los propios americanos a las importaciones avant match, es decir, antes de los aranceles gordos, para llevarse la producción que puedan, que sea más liviana de costes europea. Claro, esto es una animalada, que ha crecido los beneficios en Europa un 87% estos últimos 4 meses. Es una animalada, es el efecto reflejo de las animaladas del señor Trump. ¿Qué ha ocurrido con la bolsa americana? Pues que ha bajado una barbaridad. ¿Eso tiene algún factor positivo? Sí, paradójicamente. La debilidad del dólar. La debilidad del dólar que se convierte en un factor favorable para los Estados Unidos, puesto que reduce la deuda, abarata la deuda que tiene adquirida, por ejemplo, con China, y con eso le cuesta menos y capitaliza más el dólar de reserva futura. Por lo tanto, aquí hay unas tensiones, hay unas tensiones muy grandes en este sentido y que son verdaderamente peligrosas. Y acabo. Fijaos una cosa, China, y yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Luis, China es la gran potencia del futuro. China está en condiciones de desbordar a los Estados Unidos. Y ese es el gran miedo de Trump y de los Estados Unidos. Tiene más ingenieros que Estados Unidos. Produce más tecnología que Estados Unidos. Han ido muy deprisa en los avances, entre otras cosas porque hemos sido tan estúpidos, tan imbéciles, los europeos y los americanos, que hemos transferido las tecnologías sin royalties. Por eso allá producimos barato y tenemos más mercado de competencia en el mundo. Esto ya lo decía yo en el Congreso de Diputados en los años 90. Yo decía que era absurdo que aquí, la hora, en aquel momento, hablo del año 92, 93, 94, en un pleno, lo dije públicamente, nosotros somos tan idiotas que nosotros el coste industrial de la hora de aquel momento, que era mano de obra más energía, era de 300 pesetas hora. En aquel momento China fabricaba a menos de 90 pesetas hora industrial. Por lo tanto, no hay que ser un genio para decir, esta gente se los come en poco tiempo, como ha ocurrido. Y en ese sentido, la tesis que defiende Luis es una tesis cierta. La gran potencia del futuro se ve venir, es China. A menos que Estados Unidos establezcan un relato de competitividad brutal, cosa que lo dudo, y que frene ese proceso. Porque ya se han comido Japón, ya se han comido Europa. Por lo tanto, aquí nacen 3 grandes potencias económicas. Rusia, por las energías, los minerales
el petróleo, el gas, etcétera, de que dispone unas reservas inmensas. China por su capacidad de producción, que ha desbordado el mundo, y Estados Unidos por su tecnología, su ciencia y su conocimiento, que todavía le da una prioridad temporal. Pero a esto se añade otro factor. Deixa'm que, Eh? si no fem diàleg, això s'oblida la gent. Esto se añade otro factor. Y el otro factor es que cuando llega el momento final, Europa se queda desplazada. Y Europa o se reconstituye absolutamente o será imposible poder competir. Porque Europa no es una nación, es una suma de estados nacionales. Y el primer punto es volver a Europa un Estado nacional, con un Parlamento votado unánimemente en todos los países, en todas las regiones o en todos los estados de Europa, con una justicia supranacional europea y con una política de defensa absolutamente europea para poderse abastecer de recursos y de defensas necesarias en caso de conflicto. Por lo tanto, el escenario es radicalmente distinto. ¿Vamos a llegar a eso? No, yo lo que quería añadir, que me parece, vamos, para que no se nos olvide, que hay en todo el planeta una deriva autoritaria, también en las democracias. Y lo que nos enseña Trump es la deriva autoritaria, que se traslada en algunos otros países de Europa, dentro de la Unión Europea. Hungría, en Rumanía, pero hay, es decir, como consecuencia del efecto Trump, yo creo que Europa ha reaccionado, no solamente en temas de defensa, sino en temas de unidad. Y por eso yo pienso que mi país, España, tendría que jugar más la carta europea de la Unión Europea y no entrar en disquisiciones propias, porque España no ha estado nunca en el núcleo duro de las decisiones europeas desde la Paz de Westfalia de 1748. Con lo cual, yo creo que lo importante es unirse a Europa y preservar las libertades. Es decir, para mí el gran riesgo que corre Occidente es que pierda la libertad o las libertades, porque las democracias son muy frágiles, siempre están en crisis y cuando se supera una crisis viene otra. Cuando hay un gobierno, pues cae por las razones que sean, pero viene otro y entra también en crisis. Y la democracia, lo decía Churchill, es el menos malo de los sistemas. Nosotros lo vemos con grandes imperfecciones, pero es el más fuerte. Y es el más fuerte porque es libre. Y China no me da miedo porque si en China, gobernada por 80 millones de miembros del Partido Comunista, que son los que llevan el país, ¿qué pasa donde no hay libertad? ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en China? ¿Cuántos chinos vemos haciendo turismo? Algunos ahora vemos algunos, pero lo que hace fuerte a Occidente no solamente su capacidad productiva, no solamente su capacidad de investigación, lo que hace fuerte a Occidente es la libertad. Un país libre, que es capaz de convivir con ideas contrapuestas, con ideas diferentes, que es capaz de dialogar con el otro. ¿Por qué no hay migraciones a Rusia? ¿Por qué no hay migraciones a China? ¿Por qué no hay migraciones a Japón tampoco? Por razones raciales y por todo lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que preservar, sobre todo, es el sistema de libertades, el sistema de defender aquello por lo cual cada uno cree que vale la pena luchar, tener criterio propio, no ser... Hemos pasado de una sociedad de ciudadanos a una sociedad de consumidores. Y ahora estamos a la sociedad que llamo yo de seguidores. ¿Cómo puede ser que un señor que está en cualquier parte del planeta pueda poner en marcha una web o poner en marcha un TikTok y pueda tener 10 millones de seguidores? Esto es importante.
aparte de que se gana muy bien la vida, si tienes 10 millones de seguidores, serás multimillonario. O sea, no somos ciudadanos. Somos, en todo caso, consumidores y ahora seguidores. ¿Verdad que seguimos a este o el otro, el de más allá? ¿Por qué? Porque el que más seguidores tiene, aunque luego no los utilice, es el que influye en el discurso. Hay un libro que se ha publicado hace poco, que es La lucha para el relato, de José Enrique Ruiz Domènech, que establece la pugna por el discurso, quién domina el discurso en los últimos 150 años. Y ahora hay una pugna por quién domina el discurso, no por quién tiene más dinero, quién tiene más fuerza, quién tiene más aviones, que esto no es tan importante. Lo importante es quién domina el relato. ¿Y el relato quién lo domina? Pues ustedes lo saben igual que yo. ¿Quién tiene las televisiones? ¿Quién? El Elon Musk, que me parece que es un señor que no está muy bien centrado, ¿no? Por lo que hace, yo no lo conozco, pero por lo que hace. Por lo tanto, yo tengo digamos una aproximación optimista a la situación, siempre y cuando no nos dejemos llevar por las intromisiones, por el gran capital también, hay que decirlo. ¿Quién tiene el dinero hoy? Porque claro, el señor Musk, Elon Musk, pues le monta ayer en la Casa Blanca todo el tema de Sudáfrica, porque Elon Musk es sudafricano. Y entonces el pobre presidente de Sudáfrica, digo pobre en el sentido que estaba avasallado. Digo, oiga usted, yo no tengo dinero para regalar un avión que vale 400 millones de dólares. Y el otro le iba machacando, diciendo, usted tal, que usted está matando a los blancos, cosa que no es cierta. Y entonces la libertad solamente puede ejercerse de una manera real si se apoya en hechos, en la verdad, en hechos comprobables. Porque claro, ¿cuántos debates se hacen en nuestro país y en cualquier país occidental sobre cosas no comprobadas? La libertad, si no está apoyada en la verdad o en la comprobación de los hechos ciertos, pues puede llevarnos a grandes cataclismos, ¿no? Pero por lo tanto yo creo que hay que hacer una lucha por exigir responsabilidades a quien las tenga, cuando no las haya ejercitado debidamente, y tener optimismo, sabiendo además que vienen tiempos convulsos, que no nos damos cuenta ahora. Y luego lo superaremos, porque, como decía un político francés, Mitterrand creo que era, que el miedo no es nunca de las cosas que nos ocurren. Siempre el miedo de lo que nos ocurre se supera. El miedo siempre son aquellas cosas que nos imaginamos que pueden pasar. Y ahora este miedo existe en Europa y existe en el mundo occidental, porque las democracias liberales han dejado de tener más o de dar más importancia a la seguridad que a la libertad. Y la libertad está por encima de todo. La libertad es el poder blando, el poder que llega, el poder que prevalece. No sé, yo esto es un poco lo que pienso. Y luego, ¿qué nos salvará también? Pues la cultura, el leer, el saber, el que no nos mientan. No me refiero a un gobierno, a esto o lo otro, que no nos mientan ni en los medios de comunicación, ni en la política, que sepamos buscar aquellas cosas que realmente son ciertas o que son comprobables y desde ahí construir discursos que con interpretaciones diversas, naturalmente, porque cada uno tiene su propia opinión sobre todas las cosas, pero lo que no podemos alterar son los hechos. Y entonces esto nos ha llevado, ¿cuánto anonimato hay aquí? ¿Quién maneja todo esto? Bueno, entonces hace que se creen pensamientos que son pensamientos frágiles, débiles y sobre todo pensamientos no contrastados, ¿no? Manolo, no sé si tienes nada que decir esto. No sé qué hora hay que hacer. ¿A qué hora hay? Pasamos al turno de preguntas, dicen. Bueno, yo quería solamente contar una anécdota para completar lo que acaba de decir Luis.
Hay un señor empresario andaluz, radicado en Cataluña, que se llama Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez es el dueño del grupo Festina, una multinacional de reloj, y tiene grandes marcas en esa, por ejemplo, Patek Philippe la compró él, que es una marca histórica. El señor Miguel Rodríguez tiene fábricas en diversas partes del mundo, pero tiene una de componentes de reloj, de relojería, en China. Y en China, él no había visitado nunca la fábrica, hizo la inversión, mandó allí a una serie de ejecutivos y le montaron la fábrica. Y tenían, parece que eran algo así como 2.000 empleados. Y un día quiso ir a conocerla. Fue a conocerla, visitó la fábrica, se quedó pasmado de la capacidad productiva y con qué intensidad trabajaban los chinitos montando las piezas, porque no hacía relojes, era creación de piezas, componentes para el reloj. Y él vendía a todas las marcas más importantes del mundo, no solamente para él. Se acercó a una fábrica, a una de las máquinas o de los puntos de montaje y le pregunta a unas personas, unas señoras, ¿cuánto cobráis? Y le dijeron una cantidad. Él, Miguel Rodríguez, él es comunista de pensamiento, es multimillonario, tiene 3 aviones privados, etc. Pero él es comunista de pensamiento y de concepto. Y se queda tan escandalizado del sueldo que pagaba en su empresa que se va, termina la visita, se entierra con el director general de la empresa, de la fábrica, y le dice, oye, a partir de la semana que viene, 4 veces más de sueldo. 4 veces más, porque esto es una miseria. Yo, como con mis ideas sociales y comunistas, yo no acepto la explotación. El señor Miguel Rodríguez se marcha al hotel a descansar y él tiene una costumbre que es que trabaja hasta las 3 de la madrugada, porque él, como tiene fábricas en todo el mundo, va siguiendo el orden solar para poder atender las consultas y las decisiones. Y se va a dormir y se acuesta a las 3 de la madrugada y a las 8 le llama el gerente de la fábrica y le dice, señor Rodríguez, por favor, venga deprisa al despacho. Digo, oiga, que yo hasta las 12 no me pongo en marcha. No, venga deprisa al despacho. Y va al despacho. Y se encuentra al alcalde y jefe local del Partido Comunista. Y este señor se le cuadra y dice, usted es el dueño, ¿verdad? O usted retira el compromiso que acaba de adquirir de multiplicar por 4 el sueldo, o le cierro la fábrica. Es decir, la competencia está en el bajo coste de la producción. Con lo cual el señor Miguel Rodríguez tuvo que hacer marcha atrás y meterse el comunismo en el bolsillo y regresar a España, y allí se quedó con el mismo sueldo de antes, porque si no, le cerraban la fábrica. ¿Qué quiere decir este mensaje? Que tenemos todas las de perder en una competencia abierta con China. Yo refuerzo todavía más los argumentos de Louis Foix. Tenemos todas las de perder, por varias razones. Una fundamental, sistema de único partido, por lo tanto monolítico, manda uno, no mandan 10 ni 20, manda uno. Por lo tanto, no hay duda, manda, ordena y se cumple. Segundo factor, no hay sindicatos, por lo tanto, no hay reivindicaciones. Por lo tanto, la gente se somete al sueldo que le aplican. Punto. Y no tiene ninguna voz, ningún derecho a reivindicar nada. En consecuencia, superioridad competitiva con respecto al Occidente. Aquí hay demandas y presiones sindicales y huelgas. Allí no hay nada. Allí no hay nada. Tercero, evidentemente, como es mando único, partido único, como no hay sindicatos, les falta la capacidad productiva, o les faltaba la capacidad productiva y la tecnología para competir con el Occidente. Y ahí se rasgaron las vestiduras y dejaron de lado el comunismo y se aplicaron ¿a qué? Al capitalismo
como un método de producción y de venta. No digo de beneficios, producción y venta. Los beneficios mayores se los queda el Estado, pero la clase trabajadora ha subido. Son los 11. Sí, la clase ha subido. Por lo tanto, al subir la clase trabajadora, el bienestar ha crecido, pero no hay reivindicación. Por lo tanto, y concluyo con esto, el tema está aquí, se produce un hecho muy duro, que es la superioridad competitiva de China respecto a Occidente. Y eso va a crear problemas muy serios, y de ahí que el señor Trump quiera cambiar la Constitución norteamericana, introducir la prolongación de mandatos, acabar con un sistema autocrático que pueda más que la democracia, y vuelvo a seguir el argumento de Luis, y ahí quiere decir también, en eso quiere decir que Europa va a tener una tentación cada día más autocrática, como la vemos ya en España, de la mano de Pedro Sánchez, y la va a tener en el resto del mundo, y por eso el mundo se va a volver tripolar, donde Europa tiene que rectificar mucho su camino, que será Putin, dictador, China, Xi Jinping, dictador, y Trump con aspirante a ser dictador. Este es el análisis final mío. Bueno, concluimos con el turno de preguntas. Si alguien... ¿Sí? Bueno, pues lo hago. Es cierto que Estados Unidos tiene más potencial todavía, pero como sigamos así, dentro de muy poco, yo creo que serán iguales, ¿no? Y que entonces se puede producir, pero no lo veo en el escenario de Europa, pero sí lo veo en el escenario del Pacífico, porque es donde hay más riqueza, donde hay más población. No hemos hablado ni de la India, ni hemos hablado de todo el sudeste asiático, no hemos hablado de Singapur, no hemos hablado de Vietnam, ni de todos aquellos países del sudeste asiático que tienen una gran potencialidad económica. Pero yo creo que los tambores de guerra no son los mismos. Pensemos que el año 37 Japón invadió China, pero no un poco de China, prácticamente toda China, hasta las Filipinas llegaron, y Birmania y Vietnam, lo invadieron todo, ¿no? Pero duró poco. Pero yo insisto, si Occidente se aferra a las ideas madre de la libertad, libre comercio, de la pluralidad de las sociedades, tiene la carta ganadora. Yo pienso que el peligro está en la confrontación chino-norteamericana. Y estoy de acuerdo con Luis de que evidentemente Norteamérica todavía es superior en tecnología militar, en capacidad de acción, etc. Pero ahí hay un punto de ignición, que se llama Taiwán. Taiwán suministra gran parte de los componentes más avanzados
en electrónica, informática, etcétera, a Estados Unidos. Y esos componentes, si se recorta por una invasión china de Taiwán, puede crear el chispazo de un conflicto. Ese es el riesgo máximo. Ese es el riesgo máximo. Los americanos están alarmados. Fijaos lo que ocurrió hace un año con el famoso extraño globo que voló los Estados Unidos y que venía de China y que no sabían qué estaba haciendo el globo. Y eso alarmó a la opinión pública americana y a la política americana. Y evidentemente eso es un punto de ignición posible en cuanto China tenga una capacidad, no digo de agresión, sino de penetración en el área defensiva de Estados Unidos. Ese es un peligro, es un riesgo y yo no lo descarto. Ahora, estoy con Luis de que ahora mismo no veo yo la pelea bélica directa. No la veo. Lo que sí veo es el peligro de Europa, de desamparo de Europa. Y en consecuencia ahí es donde puede haber algún conflicto colateral que puede llevar a otras consecuencias. En todo caso, un complemento a lo que decía Manolo, en todo caso la guerra no será con trincheras, y seguramente será con las flotas librando batallas en medio del Pacífico y del Atlántico. Yo creo que la guerra será en la inteligencia. ¿Quién domina la inteligencia? ¿Quién domina los datos? ¿Quién domina las mentes de la gente? Es un nuevo estadio de conflicto, que no será el conflicto, digamos, de decir que vienen los unos, que vienen los otros y que toman tal ciudad o que se retiren de tal otra, sino que la guerra vendrá por el conocimiento. Y por eso Europa, y nosotros en este país, en el nuestro y en toda Europa, la oportunidad para sobrevivir a las convulsiones que vengan no está tanto en tener más aviones ni más bombas, sino en saber administrar la inteligencia que disponemos. Y con la dificultad que esta inteligencia en estos momentos la dominan mejor Estados Unidos y China que Europa. Y luego hay una cosa preocupante de Trump, obedeciendo un poco al título de la conferencia, y es que Trump ha decidido, por razones que todavía yo desconozco, romper los lazos con Europa. Y esto tiene unos riesgos muy altos.
Jo crec que Europa té una gran debilitat en aquest moment, una immensa debilitat. No està unida, està unificada però no està unida, està pluralitzada en pensament polític, en maneres de governar, i cada un tira per seu compte segons els interessos que li marquen el camí. Aleshores, clar, això porta a una situació, per a mi, molt perillosa, de falta d'unitat de decisió. Per això jo parlava que al principi la idea fundamental és que s'ha perdut la previsibilitat dels fets i, per tant, estem en la inseguretat de lo imprevisible. I Europa està en una fase d'enorme debilitat política i executiva. Per tant, jo crec que Europa s'ha de reformular tota la seva, jo diria, plantejament. Precisament la setmana passada Borrell va publicar un article molt interessant al País en el que analitzava la resposta d'Europa respecte a aquest escenari. I ell parlava més o menys el sentit que estic parlant jo. No hi ha més remei, és a dir, no podem badar, perquè si badem se menjaran. I hem de tenir present que les coses que estan venint són coses de competència des de la intel·ligència, no sempre des de la força, ho ha dit Lluís, molt bé, no és des de la força militar, perquè la força militar ha arribat a tal punt de desenvolupament que el fet nuclear invalida la capacitat agressiva, perquè si tu agredeixes amb una bomba nuclear, te respondran en una altra bomba nuclear. I, per tant, moriran uns i moriran els altres. Per tant, el concepte bèl·lic ha canviat radicalment. I per això se parla ara de les guerres híbrides. I les guerres híbrides són les guerres que entren la intel·ligència, l'acció, l'espionatge, la manipulació, tot això que hem vist amb el Brexit, que ha sigut una immensa maniobra de Moscou, de Putin, que va portar la ruïna als anglesos i ara volen renegociar un retorn o una aliança amb la Unió Europea. Això és un tema molt, molt delicat perquè ha canviat tot el concepte. Ha canviat completament el concepte bèl·lic i el concepte de seguretat i defensa. I això vol dir que Europa està en una franca debilitat en aquest moment i ha de canviar tota la seva mentalitat de dalt a baix, per poder almenys estar en condicions de poder defendre. Perquè si no els autòcrates com Trump atacaran Groenlàndia, no tingui cap dubte, se quedaran en Groenlàndia per la mineria, per la riquesa de matèries primes que té, atacaran el país on ells vulguin recollir, per exemple, urani. Aquí han contat una gran mentira que Espanya no té urani. Sánchez, des de l'Euro, o menteix o no té idea. Espanya és un dels països amb més reserves d'urani d'Europa, però clar, no l'han explotat fins ara. Aleshores, clar, tot això canvia una mica la dialèctica dels interessos i la dialèctica de l'agressió per buscar més poder. I, en fi, aquest és un tema molt preocupant que s'ha de plantejar amb serietat analítica i que s'ha de buscar quina és la sortida més útil pel tema, perquè si no perdrem definitivament la batalla. Mireu que no és ja, i acabo, no és ja el tema de Groenlàndia, és el tema del canal de Panamà, construït pels americans, explotat pels americans, se van retirar els americans, ho van deixar a mans de Panamà i ara resulta que ho estan explotant i manejant els xinesos. Per això vol tornar a controlar el canal de Panamà, senyor Trump. I ja quan se desborda la imaginació de Trump, vol fer l'estat 51 a Canadà, cosa que evidentment Canadà se resistirà. Però, clar, jo no penso en una guerra dels Estats Units contra Canadà, però que li faran la punyeta tot el que podran a Canadà, no tinc cap dubte. I aleshores, clar, tot això marca una nova dinàmica del conflicte internacional. M'agradaria conèixer una mica més Dinamarca, perquè he estat allà un parell de cops, però no la conec gaire. Però també forma part una mica del que hem parlat fins ara, o sigui, la política entesa com un negoci. Quan el Trump obre el seu mandat actual,
diu que Canadà sigui la 51a estat dels Estats Units, Groenlàndia la comprarem i recuperarem el canal de Panamà, no? Bé, després se n'ha d'anar a la lletra petita. Per què ha passat a Groenlàndia el que ha passat? O sigui, allà hi ha bases americanes, que ho sàpigui, una o dues, no? Sembla que n'hi ha una, però una molt forta. Després hi va haver un referèndum als anys 90 i es van separar, diguem-ne, no? Separar d'una manera autònoma. I no conec massa els detalls, tu ho coneixeràs molt millor si vius allà, no? O si has viscut allà. Però el fet és que l'efecte Trump, que pot tenir de positiu, ha desvetllat la consciència europea. Avui a Dinamarca, a Finlàndia, Finlàndia i Suècia, països neutrals per la seva Constitució, formen part de l'OTAN. El que passa és que potser l'OTAN no existirà ja, perquè tal com està, però formen part de l'OTAN. Per què? Perquè tenen por de Rússia, no? Dinamarca també té por de la seva pròpia, diguem-ne, feblesa si es produís un cas com que els americans entressin allà i es quedessin aquella immensa illa que és gairebé un continent, no? Perquè hi ha tots els problemes o derivats de tota l'estratègia de l'Àrtic, que això a Dinamarca se'n parla molt i és un problema important. Però malgrat tot, i torno al meu fil conductor de tota la nit, no? Que Europa amb això no estic tan d'acord amb el Manolo que això és un desastre. Jo crec que Europa té l'oportunitat. O sigui, si tu t'agafes els països més feliços del món, sembla que hi ha Finlàndia i després ve Dinamarca. No sé com es medeix la felicitat allà, no? Però vull dir que aquí hem aconseguit viure en llibertat i hem aconseguit avançar. I només es pot esquerdar tot això si s'esquerda la unitat europea. Si el pacte reparador entre França i Alemanya es trenqués. Perquè aquí està la clau, eh? I quan es reuneixen per arreglar els problemes, França i Alemanya. I la Schmidt deia que els Estats Units és l'aliat més important, però França és el veí més proper amb el qual ens hem barallat tantes vegades i hem fet tantes guerres. Jo crec que, en fi, per part meva, un element d'optimisme en el sentit que si juguem la carta europea plenament, doncs els perills seran més suportables. Que els perills hi seran, però seran més suportables. Bona nit a tothom i en principi agrair a Rotary del Prat la invitació que ens ha fet. Jo m'ha faltat una mica comentar sobre el FRIC, la nova aliança aquesta econòmica del món, que representa 5.000 milions de persones sobre els 3.000 d'Occident. Com competirem amb això? Per l'altre costat, parlava el Manuel i deia que a la Xina mana un i no hi ha sindicats, és evident. Aquí els tenim, però estan pagats pel govern, amb el qual és dir que poc tenim, tampoc. I a més han posat calés als treballadors. Em preocupa molt i tota aquesta incertidumbre i el paradigma que ens depara de guerres econòmiques, bèl·liques, tecnològiques, el comportament d'Europa. Apuntava Lluís, que deia que ens faltava més cultura, més unitat europea, jo estic d'acord. Però amb els anys que portem construint Europa, veig que hi ha moltes desigualtats entre els països que la conformen. Per tant, veig difícil en aquest moment poder fer un salt d'independència sense aconseguir que els 27 països que conformen aquesta Europa no tinguem encara la unitat social, econòmica, cultural i de justícia. Perquè no va. Al revés, les desigualtats socials continuen augmentant i les econòmiques també.
I aviam com ens enfrontem davant d'aquesta aliança econòmica que és molt important, que no és només Rússia, Xina, Sud-àfrica, Brasil, ara Vietnam, Corea, tot això, en quin lloc quedarà Europa? Gràcies. Sí, el tema dels BRICS, jo crec que això està molt a les beceroles, penso jo, no? Perquè és una reunió entre Brasil, la Índia, Rússia i Sud-àfrica, no hi ha les mateixes possibilitats d'homogeneïtat que hi ha entre Portugal i Finlàndia, perquè formem la mateixa cultura i evidentment que formem part de la... Jo el perill que veig més important aquí és la Índia, no? Perquè la Índia té una capacitat tecnològica molt desenvolupada. La Índia és una democràcia, la més gran del món, amb totes les seves dificultats, però amb un nacionalisme amb un partit nacionalista, que és el que governa el país, molt excloent, i amb conflictes amb Pakistan, etc. I respecte als sindicats, estic d'acord amb vostè que són una mà llarga dels governs. En el cas d'Espanya, així ho crec. Però la gent es manifesta pel que vol. Jo l'altre dia, el diumenge passat, vaig anar pel centre de Barcelona i vaig veure des d'una manifestació que cantaven la Internacional Comunista a la plaça de Sant Jaume, fins a la Sagrada Família, que hi havia una missa internacional, passant per els turistes que es passejaven per les Rambles. O sigui, que és cert que els actors que haurien de preocupar-se pel millor funcionament de la societat, entre ells els sindicats, jo crec que no fan la feina que haurien de fer, però també és cert que la societat té elements i té vigor per exposar les seves queixes i els seus criteris i després, sobretot, hi ha eleccions cada 4 anys, no? I això per mi és una certa garantia. A veure, un món perfecte no hi és. A mi el tema dels BRICS no m'inquieta massa. Potser estic equivocat i no tinc prou informació. No em preocupa massa perquè no hi ha un element que les uneixi. Així com el G20, que serà una reunió a Sud-àfrica, crec que és aquest any, doncs hi ha una certa homogeneïtzació de criteris amb objectius més o menys compartits. En els altres casos no ho veig així. Però, evidentment, és una part important de la població mundial, amb un gran potencial demogràfic, que això no ho hem parlat, ho hem parlat molt per damunt, però clar, la demografia, hi ha 2 factors a la història del món que condicionen la història, que és la geografia i la demografia. Totes les guerres comencen per la geografia. Al meu poble, quan algú agafava una fita i la movia un pam o un metre, allà hi havia conflicte seriós. Doncs això són les guerres, per la geografia, perquè aquest territori és meu. El Putin té un element geogràfic, vol Ucraïna, que es pensa que és seva, no? El Netanyahu pensa que Gaza és seva i la vol ocupar, i ho diu, que ho ocuparà i farà fora els altres. I després hi ha la demografia. Com fas fora a 2,5 milions de persones de la franja de Gaza? A on els portes? A on? A Líbia, diuen? Jo crec que aquests 2 factors són importants. I també jo crec que Europa, el factor demogràfic, si no es redreça d'una manera intel·ligent, doncs sí que podem ser, diguem, els europeus, els que creiem en aquesta idea d'Europa de llibertats, de justícia, de solidaritat, podem ser, diguem, arraconats per altres pensaments de gent que ha vingut aquí i han imposat uns criteris que no són els nostres, no? A mi el tema dels BRICS és un tema que me preocupa com a element, diríem, d'espurna, de xispa, que desenvolupi un conflicte.
no per la potència que tenen encara en aquest moment. És evident que la Índia ha pujat moltíssim per el poder d'abstracció que té el poble hindú. Els millors matemàtics surten d'allà. Per això la tecnologia moderna digital la dominen com ningú els senyors de la Índia. Però el problema no és aquest. El problema és que la Índia té armament nuclear. I el problema és que Pakistan, que és el seu enemic mortal i veí, té armament nuclear. I clar, a mi esta setmana passada, quan vaig veure el xispasso del conflicte Índia-Pakistan a Cachemira, em vaig quedar molt amoïnat, perquè això no està controlat per l'ordre internacional. Hi ha dues rivalitats molt històriques, molt violentes, i que evidentment poden provocar un conflicte en un moment determinat, amb armes nuclears. I això pot passar qualsevol dia, perquè aquí algú ho ha viscut, però jo ho he viscut. Jo he viscut en un moment determinat en la Índia. Jo vaig anar, estava en Cachemira, i vaig pujar a dalt, a les muntanyes de l'Himalaya. Estava en Srinagar, en el que es diu el llac de dalt, que es diu així, i que era el lloc on els inglesos podien tenir unes barques que són autèntiques vivendes magnífiques de fusta, perquè els inglesos tenien prohibit adquirir territori físic. I, per tant, al llac de dalt construïen barques que ara són hotels i que entonces eren residències, eren xalets fluvials. I vaig pujar a dalt a les muntanyes i al cap de 2 hores vaig tenir que sortir per cames, perquè els pakistanis van fer una invasió i vaig començar a veure camions militars d'índios que pujaven a dalt a les muntanyes, mentre jo baixava cap a Nova Delhi, ells pujaven per amunt en massa i en fusells i metralletes i tal. Això és un perill. Aquest és un perill molt seriós. Jo crec que hi ha hagut una certa alarma quan s'ha produït aquest xispasso. Gràcies a Déu s'ha parat. Però, clar, el perill immanent hi és. A mi això me preocupa molt. Els BRICS me preocupa molt, perquè no està encara prou catalogat i prou controlat per veure on pot acabar la potència dels BRICS. Per a mi me preocupa més un altre factor, l'islam. L'islam me preocupa moltíssim, perquè és la genètica del conflicte per si mateix, per si. Com diu en filosofia, és un conflicte per si, perquè no vol assimilar-se a res i vol conquistar-ho tot. I aleshores, clar, on vingui la població islàmica, com a Catalunya, antes de 10 anys veureu conflictes molt violents en Catalunya. No tinc cap dubte. I clar, això sí que és un factor explosiu i no el que estem analitzant s'ha dit d'economia, de geopolítica, etc. No, cultural. I a les guerres, que, com diu Lluís, comencen per lo geogràfic i per lo religiós. No ens enganyem. Hi ha hagut guerres de religió en totes les èpoques. En conseqüència, aquí hi ha un problema creixent en Occident europeu. I hi ha gent que ha volgut fomentar aquest problema en Occident europeu. Un maleït jueu, i us ho diu una persona que porta 5 cognoms jueus a la meva sang, un maleït jueu que es diu George Soros, que es dedica a importar musulmans per crear la decadència d'Europa. Que el papa Francesc, no sé si per innocència, per ignorància o per què, que era amic de Soros i no estava mal el tema. Que venguen, no, la immigració, molt bé, que vinguin, ja que atendre's cristianament. Sí, però stop. A treballar, sí. A viure bé. A prosperar, sí. Ara, a imposar-se, no. I això està passant en Suècia, està passant en Noruega. Per exemple, els minaretes estan prohibits en Suïssa. I jo sé com hi ha hagut l'aportació de recursos financers des d'Aràbia Saudí a Espanya per construir mesquites. Però sense cap mirament, com la que hi ha a la M30 de Madrid. Aleshores, clar, aquí hi ha problemes immanents que no solament són econòmics, que són culturals i que poden pegar el xispasso del conflicte. I jo no ho sé, mira el que està passant en França. D'acabar, Sí, acabo, Lluís. Mira el que està passant en França i mira el que
has començat a passar en Catalunya, en Terrassa, en Mataró, etc. I si no, aneu al Raval i mireu què passa en el Raval. És a dir, jo, de veritat us ho dic, veig més aquest factor com a possible conflicte més o menys immediat que no l'altre. Ara, l'altre, ningú te garantitza el xispasso entre Índia i Pakistan. Està la gent, que marxa la gent. Preguntas y le pido por favor a la presidenta del club, Yolanda Martínez, que se acerque al tribunal. Gràcies, president. Bueno, parlar en català també, ja que hem començat. Volem agrair la intervenció d'aquests dos magnífics conferenciants que ens han fet una visió global del món de l'actualitat i una miqueta d'història del que ha sigut abans. Com a presidenta del Rotary Club del Prat, volem agrair aquesta presència seva amb l'ús aquí. Gràcies. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Es tracta d'un producte solidari i té un gran impacte. En principi contribueix a la lluita contra el malbaratament alimentari, perquè cada producte ha estat elaborat amb fruites i verdures que són descartades de circuits comercials, que sigui per raons estètiques, de mida, per caiguda de preus o per excedents. Així mateix, elaboren persones excloses socialment, donant una oportunitat d'inserció i formació a qui ho necessita. És Imperfect és una empresa d'inserció que treballa amb persones en situació de vulnerabilitat. Ajuda també a erradicar la pòlio amb la compra d'una caixa de vacunes, 15 nens o nenes es poden vacunar contra la pòlio, gràcies a la Fundació de Rotary amb el programa El Polio No. Bueno, pues ya damos por acabado el acto. Muchísimas gracias a Vale, todos muy bien. y hasta la próxima. Sea pronto. Gràcies. Gràcies.